Bueno, pues hola Ángel, ¿qué Arratsaldeon. tal? Muy bien. Coaching Wing Web. Wing Web suena muy interesante, pero ¿qué es el coaching Wing Web? El coaching Wingway es un método de coaching que resulta sorprendentemente eficaz para poner procesos de cambio en marcha y activar recursos personales que tenemos ya instalados, pero que a veces no los tenemos a punto. También para perseguir objetivos de una manera consciente, para lograr metas y también para reducir o eliminar el estrés que se da pues, en todas las actividades de las personas. Es un método que se desarrolla a finales de los 90 por parte de dos psicólogos, entrenadores corporativos alemanes del Instituto Besser-Simon de Hamburgo y que combina técnicas de otras metodologías que ya se conocían desde hace algún tiempo, como es la kinesiología, que utiliza el test miostático, un test de reacción muscular, que define perfectamente el punto de partida del trabajo y de la evaluación de la efectividad de todo el proceso. Trabaja también con la estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales para alcanzar esa cooperación máxima entre ambas partes del cerebro, mediante la simulación de las fases MOR, que es movimiento ocular rápido, un movimiento que ocurre normalmente durante la fase profunda del sueño. Y también utiliza elementos de la programación neurolingüística, la PNL, como el reencuadre, las modalidades o la línea de tiempo. Ajá, muy bien, joder. Interesante. ¿Y para qué puede sernos útil el coaching Wing Web? Mira, podemos identificar fundamentalmente tres tipos de actuaciones. Una, como técnica de reducción de estrés, en situaciones de gran carga de trabajo, tropiezos en los desempeños, en el logro de objetivos, decepciones, ofensas, en fin, este tipo de situaciones. También se puede trabajar como coaching para lograr el éxito a través de incremento de la creatividad, incremento de la automotivación, como método también para la preparación mental a momentos que necesitan de nuestro máximo rendimiento. Tenemos que hacer un discurso público, un campeonato deportivo, una entrevista, cualquier situación que requiera de toda nuestra capacidad. Y también para los cambios de creencias sobre uno mismo. Tanto porque hay una subestimación de las propias competencias y que afectan al rendimiento de una persona, y también para identificar esas trampas de euforia en las que podemos incurrir porque tenemos pensamientos de que lo podemos todo, que puedo con todo y que a veces pues, no están basadas en exigencias racionales y pueden estar condicionadas abocadas al fracaso. Entendido. Y en el ámbito de la empresa, ¿con qué fines podemos utilizar el coaching Wing Web? Pues, lógicamente, cualquiera de las situaciones que anteriormente he descrito y que se dan con muchísima frecuencia en el ámbito profesional y las empresas. También pues como superación de bloqueos mentales, impulso de la creatividad, resolución de conflictos, cualquier aspecto para que facilite un cambio. Conflictos con equipos o clientes difíciles, muchos aspectos de la vida profesional. Perfecto. Y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿puede utilizarse también el coaching Pues, Wing Web? lógicamente sí. Desde el manejo de situaciones estresantes o incluso para reducir el propio estrés físico, casos de falta de sueño, jet lag, fatiga, y también para tratar estados fóbicos, situaciones o incidentes en los que puede haber insultos y que afectan al bienestar general de la organización. Efectos como el burnout y en general para superar, digamos, situaciones problemáticas emocionales. Esto sí, siempre teniendo en cuenta que el Wing-Wei no es en ningún caso ni psicoterapia ni un sustituto de esta. No está diseñado para curar enfermedades mentales, que lógicamente tienen que ser atendidas por especialistas sanitarios, y como en cualquier tipo de coaching, pues hay una condición previa, que el cliente pues, debe poseer pues, una capacidad normal para manejar el estrés psicológico y físico. Es un
es una técnica que se está utilizando ya con cierta intensidad en diferentes organizaciones de Alemania y que poco a poco se va abriendo diferentes espacios y diferentes especializaciones. Bueno, os preguntaréis qué es esto del aleteo de la mariposa, que hemos comentado en la introducción y no vengas a hablar de ello, vamos a preguntarle. Ángel, ¿y esto del aleteo de la mariposa qué tiene que ver con el coaching Wing Wave? Bueno, la imagen del coaching Wing Wave está representado por una mariposa, y como sabéis, wing en inglés significa ala y wave, pues onda. Digamos que alegoriza la onda que produce el aleteo de una mariposa. Y dentro de la teoría del caos, teoría de Lorentz, sabéis que describe cómo el aleteo de una mariposa en un hemisferio del mundo puede provocar y puede desencadenar tormentas en el otro. Con lo cual, viene de alguna manera a reflejar la capacidad de que una pequeña energía, una pequeña onda producida en un momento, en un instante, en un lugar preciso, puede desencadenar un cambio importante en todo el sistema. Con ese nombre, con esa imagen, se describe a sí mismo el Wing Wave y por eso el concepto de la mariposa o la imagen de la mariposa. Perfecto, joder, qué bien, qué alegría escuchar que hay otras opciones también para trabajar este tema. Y frente a otros tipos de coaching, otras opciones de coaching, ¿qué ventajas ofrece el coaching Wing Wave? Pues el coaching Wing Wave y algo tendrá que ver su ascendencia alemana, pero es un método muy protocolizado. Es especialmente eficiente cuando lo orientamos a objetivos muy concretos, definidos, puntuales. Y además es un coaching a corto plazo. Es decir, que en el plazo de 3 a 5 sesiones tiene que haber algún resultado. Yo creo que esas son unas características que le hacen que el Wing Wave sea apropiado para este entorno de coaching ejecutivo. Y si no es así, pues el momento de buscar opciones en otros caminos. Muy bien, perfecto. Bien, pues muy interesante, desde luego, conocer. Muchas gracias por tu aportación aquí en el coaching Wing Wave para conocerlo más a fondo. Gracias, Ángel. A ti, Martín.